Gracias, pastor, y tus palabras. Dios te bendiga siempre. Me reconforta tus mensajes y me ayudan a reconciliarme con nuestro Señor. Dios te bendiga siempre. Gracias, pastor Cash Luna, por sus mensajes. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. El Señor ya planificó todo para mí, así que espero recibir todo lo que ya Él planificó. Amén. Jehová Dios, le doy gracias por sus bendiciones de amor, salud, paz, riquezas y prosperidad. Gracias, mi Dios eterno, por siempre poderoso. Amén. Sí. Una obra necesita actitud para hacerla. Manos a la obra. En otra versión dice, la obra no es pequeña, es grande. Para un líder que es muy joven, Salomón, pero ánimo, manos a la obra. Ahora, ¿por qué hay que tener esa actitud? Por lo que sigue diciendo el verso. Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Qué tal si levantamos las manos para orar y le decimos al Señor en voz alta: Señor Jesús, yo estoy seguro que no me vas a dejar ni me vas a desamparar hasta que termine todo este plan. Amén. Contamos con Él. Ahora bien, ¿por qué el Señor le dice a través de David a Salomón: hey, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar hasta que termines? Porque cuando uno está trabajando ya el plan, vienen momentos de desánimo, momentos en que uno dice: Señor, ¿será que va a salir? ¿Será que se va a completar? Y lo peor, empezamos a dudar si Dios está o no con nosotros. Nosotros podemos ajustar los planes en el camino. Lo que no tenemos que hacer es renunciar a ellos, porque vienen de la mano ¿de quién? De Dios. Así que no es lo mismo nunca, ¿sí?, ajustar que renunciar. El Señor, ¿cuántas veces nos ha dicho el Señor que Él va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros? Ahora, ¿por qué la va a perfeccionar? Porque nosotros nos encargamos de salirnos de la ruta cada rato. Y el Señor está viendo cómo nos mantiene ¿en qué? En la ruta. Normalmente cuando un cohete se lanza hacia el espacio, ¿verdad? El que lo controla, lo único que tiene que estar viendo, entre otras cosas, es que no se salga de ruta, sino se mantenga en la ruta. ¿Cuántas veces nosotros resbalamos y caemos? Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Eso es estar ajustando la ruta que Dios nos trazó para vivir. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ajustarla? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han hecho una propuesta de algo, sobre todo a principios de año, y han fallado en eso a veces? Mire, pues, siempre, el 1 de enero no, porque todavía hay que comer tamales, pero el 2 de enero todo el mundo comienza una dieta que dura hasta el 15. ¿Cuántas veces te has inscrito en el gimnasio y has terminado el programa al que te metiste? Y todo es fiesta. Estoy yendo al gym. Ahora estoy en el gym, ¿verdad? Y hago gimnasio y estoy pilas y me propuse. Al primer fin de semana, en el primer grupo que te dicen es hora de la refa, decimos aquí, ¿va? Es hora de la merienda. Adiós el gym. Adiós la dieta. Nosotros tenemos que tener un poco más de carácter para mantener metas tan pequeñas como esas. Hay que mantenerlas, hay que sacar carácter para lograrlas. Pero creo que hoy te va a hablar Dios de algo que va a ser muy importante para tus metas, tus propuestas. Entonces, primero, que esté bien trazado. Segundo, que exista el buen ánimo. Tercero, la confianza en que Dios no te deja. Y 21, verso 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, los voluntarios e inteligentes. A ver, diga conmigo: servir a Dios es de inteligentes. Yujo. Claro, tiene buena recompensa, es inteligente el que lo sirve. Para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus
órdenes. La primera cosa es, debo tener bien trazado lo que quiero hacer. Segundo, debo tener la actitud correcta para hacerlo. Tercero, debo de confiar que Dios no me va a dejar, no importa qué pase en la trayectoria. Y cuarto, debo de confiar que Dios va a dar los recursos para lograrlo. Jeremías 29:11 es una escritura que han estado escuchando los últimos servicios, las últimas reuniones. Se las leyeron en la versión al día, pero yo se las voy a leer en la versión 1960 y voy a utilizar el original del lenguaje original. Dice así en el verso 11, Jeremías 29:11: porque yo sé, ¿qué dice ahí? Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperabais. La otra versión dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el futuro que están esperando. Pero el original como tal no dice planes, dice pensamientos. Esa palabra que significa pensamientos también significa imaginación e intenciones. Lo que Dios está diciendo acá es: yo sé las intenciones que tengo para ustedes, los pensamientos que tengo para ustedes, que son de bien y no son de mal. Pero también podría traducirse a planes. Pero no existe un plan sin antes no existe un pensamiento. Tus planes van a reflejar tu manera de pensar. Si yo no cambio mi manera de pensar, mis planes van a ser los planes de cualquier otra persona. ¿Se recuerdan cuando Jesús decía: mas los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes, Él espera que los que son discípulos de Él piensen diferente a los que no lo son? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben esa escritura donde Dios dice: y todo lo que me pidas en oración creyendo, te lo daré? ¿Cuántos saben esa escritura? O sea, ¿cuánto podemos pedir a Dios? ¿Cuánto? ¿Y cuánto nos va a dar Dios de todo lo que pidamos? Todo. Muy bien. Pero también dice otra escritura: pero Dios da más abundantemente de lo que pides o entiendes, según el poder de Dios que actúa en ti. O sea, dentro de ti, que está la naturaleza divina, dentro de ti actúa un poder que no actúa en otros, porque tienes al Hijo de Dios viviendo dentro de ti, porque has nacido de nuevo, porque tienes su Espíritu Santo, eres casa y templo de Dios. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, ojo acá, tú no puedes hacer un plan de ventas igual que la persona que no cree en Dios y no confía en Dios y no cree en esa palabra. ¿Por qué? Porque el plan de ventas de él va a ser únicamente hecho de acuerdo a las cosas y técnicas que este mundo enseña. Pero a la par estás tú, que tienes los versos en la Biblia que dice: pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. Y yo voy a hacer y te daré más abundantemente de lo que piensas o entiendes, por el poder de Dios que está en ti. Cuando tú crees ese verso, tú no haces el mismo plan que el otro. ¿Por qué? Porque en ti está un poder que no está en el otro para conseguir más allá de lo que tú pides o entiendes. La pregunta que te quiero hacer para que reescribas tu plan, si es necesario, para esta temporada, es: ¿has hecho los planes y has escrito los planes de acuerdo a los pensamientos de Dios o de acuerdo a los pensamientos que este mundo te enseñó? ¿De acuerdo al sistema de Dios o al sistema de Adán, que cayó en pecado? ¿O de acuerdo al sistema del segundo Adán, que redimió a todos aquellos que estábamos en pecado? Verso 12, mira lo que dice verso 12, que es lo que no se lee en este verso normalmente. Se habla de planes de bien y mal, pero el 12 como que lo dejamos por ahí. El 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué es lo que está diciendo? Los planes que tengo para ti, que están basados en pensamientos que tengo para ti, te van a obligar a venir a mí y clamar. Hey Josué, necesito que derribes Jericó. Ah, Padre,
Moisés, necesito que pases el mar rojo con el pez. Señor, yujú. Te obliga a clamar. Pero los planes que no nos obligan a clamar no van a dejar que Dios se meta en tus planes. Reescribe el plan. Hazlo por el doble de lo que estabas pensando. Hazlo a un punto en que digas, aquí es donde o Dios se mete o esto no sucede. Y Dios está listo para escuchar tu oración. Mira lo que dice acá. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, todos digan fuerte, pensamientos. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, por eso mis caminos no son tus caminos, por eso mis planes no son tus planes. Pero si logras tener un pensamiento mío, mis caminos serán tus caminos, mis planes serán tus planes. Planificamos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Sí? ¿Podemos dejar que Dios ponga nuevos pensamientos en nuestra mente? Por supuesto. Ahora bien, nuestros planes para esta época tienen que estar sometidos a los planes de Dios. Es decir, si pienso como Dios piensa, voy a planificar como Él planifica. Y lo voy a conseguir como Él lo consiguió. En Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo. Por más que Dios pudiera estar desesperado, que no lo creo porque es Dios, por salvar a la humanidad tuvo que esperar el cumplimiento del tiempo. Y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Me estoy explicando? Pero cuando nuestros pensamientos logran ser sus pensamientos, o los de Él los nuestros, entonces nos conformamos más a sus tiempos. ¿Me estoy explicando acá? Y dice acá, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios o de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. A ver, levanta las manos y di conmigo, yo soy hijo de Dios. Dile, soy hijo de Dios, más que evangélico o católico. ¿Qué somos? Hijos de Dios, nacidos de nuevo por su espíritu de adopción. Y dice aquí la escritura, y por cuanto sois hijos de Dios, y cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero. ¿Por qué no pasamos a heredar sus promesas? Porque seguimos siendo esclavos, pero nacidos de nuevo. ¿En dónde está la esclavitud? En nuestros pensamientos. Dios solo quiere que le creas. Ni siquiera te pide requisitos a llenar para bendecirte. Dice, créeme. De hecho, somos justificados por haberle creído. Si le creemos, hasta somos justificados y somos salvos. No digamos todo lo demás que en la vida necesitamos. Pero mira lo que dice acá. Él vino acá y básicamente vino a redimirnos de tres cosas, que ya las saben y solo se las resumo. Llevó nuestros pecados para perdonar los tuyos. ¿Me estoy explicando? Entonces hubo un plan de ¿qué? Salvación. Y lo ejecutó en Jesucristo. Luego, por su herida nosotros fuimos ¿qué? Curados o sanados. Hubo un plan de ¿qué? Sanidad. Entonces nos viene a sanar. Y dice, por su pobreza nosotros fuimos ¿qué? Enriquecidos. Él vino a liberarnos de la esclavitud, de la pobreza y la miseria también, para bendecir nuestra vida. ¿Me estoy explicando? 3, a ver, diga conmigo, salvación, sanidad, bienestar. Él vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Ahora pongan atención.
Ese fue el plan de Dios, ¿estamos de acuerdo? El plan de Dios fue ¿qué? Salvarte. Entonces tú tienes que hacer un plan de santificarte, para que tu plan esté bajo la cobertura del plan de Él. Si Él me perdonó de mis pecados y me salvó, entonces yo voy a hacer un plan de santificación, porque la respuesta a la salvación es la santificación. ¿Todavía está acá? Dentro de tus planes incluye plan de santificación. Es muy sencillo. Un plan de santificación incluye: no voy a visitar los lugares donde más tentación hay. ¿Por qué? Porque no confío en mi carne. Es traidora. Mi carne quisiera volverme a condenar, mandarme al infierno, pero mi espíritu no. El plan de santificación incluye qué amistades tengo y cuáles evito. Voy a tener las amistades que edifican mi vida y me bendicen. Ahora bien, ¿cuántos creen que Dios hizo un plan de sanarte? Por su herida fuiste ¿qué? Curado. Adiós el cáncer, los tumores, la esterilidad, la presión alta. El Señor hizo el plan para sanarte. Entonces, bajo ese plan de sanidad, escribe tu plan de salud, para que tus planes estén de acuerdo a los de Dios. Si Él me quiso sanar, yo como para no enfermarme, yo hago ejercicio para no enfermarme. ¿Por qué? Porque mi plan responde al plan de Él, porque sus pensamientos habrán de ser mis pensamientos, sus caminos quiero que sean mis caminos y sus planes que sean mis planes. ¿Yuhu? Entonces, cuando tienes ganas de comer todo lo que es malo, tú dices: toda esa comida no está en mis planes, porque mi plan es de salud, de bien y no de mal, porque el Señor me vino a hacer un bien y no un mal. Si con su pobreza Dios te sacó de la tuya, haz un plan económico. No le voy a deber nada a nadie. Ese es un plan bendecido por Dios, pero no te animas a no adquirir deudas. Eres tentado por el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Por eso es que dices: una nueva deuda, tengo que comprar el carro del año para echar chile, decimos aquí en Guatemala, para ¿verdad? Para que todo el mundo mire. Sí, cuando miren que te están quitando el carro que no pudiste pagar. Si puedes, qué bueno. Y si no, no es el tiempo. Ya va a llegar el tiempo. Pero ¿cómo sé que llegó el tiempo? Cuando no violó sus principios para adquirirlo. Si no violo el principio de Dios para adquirirlo, es el tiempo de Dios de tenerlo. Pero si tengo que violar el principio de Dios para tenerlo, no era el tiempo de adquirirlo. No estoy bajo bendición en el plan. Si Dios vino para liberarme de la pobreza, mi deber es hacer un plan económico. Si vino a salvarme, un plan de santidad. Y si vino a sanarme, un plan de salud. ¿Por qué estás en el gimnasio? ¿Por qué corres? ¿Por qué haces ejercicio? Porque tengo un plan de salud bendecido por el plan de sanidad de Dios. ¿Todavía están acá? Mis amigos, hasta que Dios no ponga un pensamiento de Él en tu mente, Dios no ha empezado contigo. Pero cuando un pensamiento de Dios cautiva tu mente, Dios empezó contigo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. A ver, todo el mundo levante sus manos y diga conmigo: yo fui escogido. ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Entonces no eres una casualidad de la vida. No es como me engendraron mis padres, es como Dios me escogió. ¿A qué le vas a poner atención? Entonces mira, cuando es escogido, es escogido. No sé, pero mi mamá me llevaba a mí al mercado de pequeño. Y hay que ver con qué celo escogen la verdura o la fruta. No sé si ustedes han vivido eso, ¿verdad? Agarran el pobre, hay un zapote, cuando usted lo encuentra todo así, es porque todo el mundo lo hizo así para ver si estaba bueno. El pobre zapote quedó así, de que todo el mundo lo probó. Agarran la naranja, vos, pero eso está buena, es fresco. ¿Cuándo te lo trajeron?
Y escogen ustedes, ¿verdad? Mira, quiero una docena de jocotes, pero los escojo yo, ¿verdad? Va, escógelos pues. Y ahí los escogí, unos los más duritos, ¿verdad? Unos verdecitos para que vayan madurando en el camino, para que no, ¿verdad? Uno escoge. Pues cuando el Señor vino, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Te escogió. O sea que no agarró a todos, porque si agarra a todos, entonces no escoge. No es escoger, no sé si me estoy explicando. Él escogió y te escogió a ti. Y dice la escritura acá: pueblo escogido somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es que tú vinieras y dijeras yo recibí a Cristo, por supuesto que recibiste, pero antes de tú recibir a Cristo, Él te adquirió. Pueblo adquirido por Dios para, ¿qué dice ahí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. ¿Qué es lo que anunciamos? Virtudes. No solo a Jesús, sino sus virtudes. Por lo tanto, si ese fue el plan de Dios, salvarte, escogerte, cuando fuiste rechazada por muchos, rechazado por otros, cuando nadie te quería, vino Dios y te escogió. Y habiéndote escogido te dice, eso sí, te dejo claro, te escogí para que anuncies mis virtudes. Entonces el plan de Dios era escogerme para anunciar sus virtudes. Entonces tengo que hacer yo un plan